Tengan ustedes muy buenos días. Para mí es un gusto poder reencontrarnos en este día para un devocional más. Hoy quiero hablar un poquitito sobre un texto de la Escritura y poder hablar un poco acerca de este tema que es tan importante como lo es el perdón. Quiero leer en el libro de San Mateo, capítulo 6, versos 14 y 15, lo que las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos mencionan al respecto. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este texto de la Escritura nos habla sin lugar a duda de la importancia del perdón. Y este es el tema que quiero abordar un poquitito en esta mañana, el perdón, pero sobre todo la importancia del poder perdonar. Cuando hablamos del perdón, la definición de esta palabra es pasar por alto el daño o la ofensa que se nos ha hecho. Y cuando hablamos de pasar por alto lo que nos ofendió, lo que nos hirió, lo que nos lastimó, en el mundo en el cual nosotros vivimos, donde el hombre hoy lamentablemente dice ojo por ojo y diente por diente, o la famosa vendetta, me la hiciste y me la vas a pagar, sin lugar a duda pareciera algo fuera de lo normal hablar del perdón en una época donde de repente todo lo que haces tenés que pagarlo. Es verdad que hay una ley de siembra y de cosecha que tal vez en alguna oportunidad vamos a compartir y vamos a leer al respecto y a mirar al respecto, pero hoy quiero hablar un poco acerca de esto, del perdón y la importancia que tiene el perdón. Yo debo perdonar. ¿Por qué debo perdonar? Bueno, porque Dios lo estableció así, porque Dios nos habla que para que yo pueda ser perdonado, después lo vamos a mirar un poquito más profundo, yo tengo que perdonar. Para poder yo ser perdonado, tengo que perdonar. Ahora bien, ¿de qué forma se debe perdonar? Esto es lo primero que quiero compartir un poquitito con ustedes y para esto quiero mirar un versículo en el libro de San Marcos, capítulo 11 y el versículo 25, que dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo o si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Una de las cosas que nos menciona la Escritura es que el perdón se realiza a través de la oración, porque para poder sacar cosas que a veces nosotros tenemos arraigadas dentro de nuestro corazón que nos llevan a tener resentimiento, bronca o falta de perdón contra alguna persona, hay veces que no lo podemos hacer con el simple hecho de decir, bueno, te perdono y se acabó la historia. Hay veces que necesitamos la ayuda de Dios en muchos de los casos para que sean desarraigadas aquellas raíces de amargura, aquellos rencores, aquellos resentimientos que muchas veces se radican y se quedan dentro de nuestro corazón. Es por eso que la Biblia nos enseña de qué forma nosotros debemos perdonar. Bueno, comencemos a través de la oración. La Biblia dice, cuando estés orando, perdonen. Perdonen. ¿A quién? A aquel que le haya ofendido. En otras palabras, nos indica que mientras nosotros oramos tenemos que decirle delante de la presencia de Dios y manifestar delante de la presencia de Dios que perdono a fulano de tal por lo que me hizo, por lo que me dañó, por lo que me afectó, de alguna manera por el daño o la ofensa que me causó. Entonces, el primero de los temas que nos menciona acá el texto de la Escritura es que yo debo perdonar y la forma en que debo perdonar es a través de la oración. Cuando estés orando, si tenés algo contra alguien, bueno, perdona, así Dios te perdona a vos también. El libro de San Mateo, en el capítulo 18 y el versículo 35, el texto de la Escritura nos enseña también de qué forma debemos perdonar. Dijimos, en la oración. Ahora, el versículo 35 del capítulo 18 de Mateo dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No solamente es en la oración, no es solamente suficiente declarar una oración delante de Dios, perdono a fulanito por lo que me hizo, sino que la Biblia habla de que el perdón tiene que ser de todo corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que el perdón debe ser de tal forma
que desarraigue aquello que se radica dentro de nuestro corazón, porque recordemos que el corazón es el asiento de las emociones, donde yo guardo las cosas buenas, pero también las cosas malas, y cuando de alguna manera yo miro la Escritura y la Escritura me dice que debo perdonar, pero de todo corazón, está diciéndome de tal forma que dentro de nosotros, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, no quede ningún tipo de dolor, de angustia, de bronca en contra de aquel que me afectó y me dañó. Esta es la forma, esta es la manera que menciona la Escritura de perdonar a través de la oración, pero también de todo corazón. Y como si fuera poco, la Biblia nos indica en el libro de Efesios, y esto lo menciona la palabra de Dios en el capítulo 4 y el versículo 32, que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y acá está lo que quiero detallar, perdonándose unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Quiere decir que el perdón debe ser en la oración, debe ser de todo corazón, pero también la Biblia nos explica cómo debe ser el perdón, de la forma y de la manera en que Cristo nos perdonó a nosotros, o Dios nos perdonó en Cristo a nosotros. Ahora, ¿cómo es la forma en que Dios nos perdonó en Cristo a nosotros? Bueno, por amor. No es porque yo estoy obligado a perdonar, si bien el perdón es un mandamiento de parte de Dios, el perdonarse unos a otros es ser misericordiosos unos con otros. Sin embargo, no lo debo hacer por obligación, ni lo debo hacer porque de alguna manera si no lo hago no recibo, sino que lo debo hacer de todo corazón, de la forma en que Dios nos perdonó a nosotros a través de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Dios no tenía ninguna obligación de perdonarnos, pero por amor envió a Cristo a dar su vida a la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. Y Cristo, dando su vida en la cruz del Calvario, nos ofrece a nosotros la oportunidad de poder recibir la bendición de Dios y el beneficio de Dios de ser perdonados de todos nuestros pecados. Entonces, el perdón debe estar en nosotros. Yo no puedo vivir una vida llena de rencor, de resentimiento y de amargura, aun cuando yo diga ser creyente, aun cuando de repente yo diga todo lo coloqué en las manos de Dios, pero sigo guardando bronca, resentimiento dentro de mi corazón. Si sigo guardando bronca, si sigo guardando resentimiento, es que no perdoné de todo corazón, ni perdoné de la forma en que Cristo o Dios nos manda a perdonar, como lo hizo a través de Cristo. Entonces, el perdón es a través de la oración, debe ser de todo corazón y debe ser de la forma en que Cristo lo hizo. Dios lo preparó a través de Cristo para nosotros. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios del perdón? Bueno, quiero hablar solamente de dos porque sé que es un breve devocional y sencillamente estamos haciendo una reflexión para meditar en este día y para poder avanzar hacia adelante en victoria. Pero, ¿cuáles son los beneficios del perdón? Bueno, la Biblia nos enseña en estos textos que nosotros hemos leído de la palabra del Señor, en el libro de Mateo, por ejemplo, en el capítulo, leo primero Mateo, capítulo 6, y el versículo específicamente 14 y 15 que leímos al comienzo, dice que debemos perdonar a los hombres para que también nuestro Padre Celestial nos perdone a nosotros. Es decir, si yo perdono, recibo el perdón de Dios. El libro de Marcos, también en el capítulo 12 del libro de Marcos, en el capítulo 11, el versículo 25, dice: y cuando estéis orando, perdonad si alguno ha hecho algo contra ti, para que también vuestro Padre que está en los cielos, nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Cuando nosotros aprendimos ese famoso Padre Nuestro, dentro del Padre Nuestro, o de esa oración que Jesús enseñó en el Padre Nuestro, dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Es que uno de los beneficios del perdón es poder ser perdonados. ¿Qué pasa, por lo tanto, si yo no perdono? Bueno, la Biblia dice: cuando yo perdono, Dios me perdona. Cuando yo perdono a los hombres sus ofensas, Dios me perdona a mí. Entonces, el perdón, sin lugar a duda, es este acto
de perdonar para poder yo ser perdonado. La Biblia nos habla de un ejemplo muy claro en las Escrituras. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de perdonar de todo corazón, que leímos hoy en el libro de Mateo, capítulo 18, habla de la historia, y con esto quiero ir cerrando, de dos deudores. Había un deudor o una persona que debía, y viene aquel a quien le debía y le dice, bueno, págame lo que me debes. Y el hombre dice, por favor, espérame, yo te voy a pagar. Y aquel enojado dice, no, voy a vender tu mujer, tus hijos, voy a vender todos tus bienes, tus propiedades, me voy a apropiar de todo para que me pagues la deuda. Y lo ahogaba de esta forma, dice la Escritura. Sin embargo, él le siguió pidiendo misericordia hasta que aquel a quien le debía, aquella persona dijo, bueno, está bien, perdono tu deuda y vete tranquilo. Le perdonó lo que la Biblia llama 10.000 talentos. Quédese con ese número, 10.000 talentos. Ahora, este que fue perdonado encontró a otro que le debía 100 talentos, 100 denarios. Y cuando encontró a este que le debía 100 denarios, el que había sido perdonado encontró a otro que le debía a él, y comienza a ahogarle, a decirle, pagame lo que me debes, y el otro le pidió misericordia, tal cual él había pedido antes, y este no quiso perdonarle. Por lo tanto, la Biblia menciona que lo mandó a la cárcel por la deuda de los 100 denarios que tenía. A ver si entendemos un poquitito la historia. Este hombre debía 10.000 talentos y le perdonaron porque rogó misericordia, pero a él ahora no quiso perdonar a otro que le debía sencillamente 100 denarios. Y Jesús enseña esto acerca del perdonar de todo corazón, dándonos a entender que nosotros recibimos el perdón de tantas faltas, de tantas ofensas en contra de Dios. ¿Cuántas veces ofendimos? ¿Cuántas veces hicimos mal las cosas? Sin embargo, ahora no queremos perdonar a alguno que tal vez nos ha hecho algo en contra nuestro. La gran realidad es que yo busqué un poquitito esto y ¿sabe lo que encontré? Que la deuda que el que había sido perdonado tenía y la que tenía aquel a quien no le quiso perdonar, el que fue perdonado primero tenía 825.000 veces más perdón, o le perdonaron más que al otro que debía 100 denarios. Es decir, 10.000 talentos equivalían a 825.000 veces más que 100 denarios. Así que imagínese, el perdón de uno, y aquel que fue perdonado de tan gran suma no quiso perdonar al otro que le debía sencillamente un poquitito, si podemos decir así. A veces así somos nosotros, a veces así es el hombre, no quiere perdonar cuando él ha sido perdonado de tantas cosas. El perdón te va a llevar de alguna manera a ser libre. El libro de Isaías, cuando habla del verdadero ayuno, nos enseña de soltar las cargas de opresión. Capítulo 58, verso 6 del libro de Isaías. Soltar las cargas de opresión. Y el perdón te va a hacer libre. No solo va a ser libre aquel a quien perdonás, sino te va a hacer libre a ti del odio, del resentimiento, de la amargura, de esto, de la falta del perdón, que a veces es una gran carga que los hombres llevan sobre sus hombros, sobre sus vidas, por largos años, y le traen grandes y tristes amarguras al corazón. Hoy es tiempo de perdonar. Mañana no sabremos si tenemos el tiempo de hacerlo, pero entre tanto que hoy tenemos la oportunidad, debemos perdonar, así como nosotros buscamos el perdón de Dios para estar en comunión con Él. Quiero orar al Señor diciéndose sencillamente lo que dice el libro de Hebreos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de falta de perdón, la Biblia dice de amargura, nos estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ojalá en este día, en esta mañana reflexionemos y podamos quitar de nosotros toda amargura, quitar de nosotros todo rencor, todo resentimiento, y eso se logra a través de un perdón sincero delante de la presencia de Dios, humillándonos, quitando todo lo que haya dentro de nuestro corazón, de la forma en que Cristo lo hizo sin que yo lo merezca, me perdonó,
por medio de su obra en la cruz del Calvario. Voy a orar al Señor, rogando a Dios que Dios nos dé y nos conceda grande victoria para poder perdonar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta mañana y en este tiempo por esta posibilidad de poder llegar con este devocional a cada una de las vidas. Ruego, Dios mío, que tu gracia y tu misericordia pueda alcanzar a cada amigo, a cada hermano, a cada persona en particular, y que podamos ser parte de aquello que tú quieres, que podamos perdonar, ser libres de aquello que nos ata, de aquello que nos liga y nos impide a nosotros movernos en aquella libertad que tú quieres darnos. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a sacar todo resentimiento, toda amargura, todo rencor, toda bronca, todo odio, en el nombre de Jesús, y de la manera en que nosotros alcanzamos tu perdón a través de Cristo, nosotros podamos perdonar también a aquellos que nos han ofendido, que han faltado en contra de nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga ricamente y hasta nuestro próximo encuentro.